a tratar un tema más de la columna del arte regio, siempre basados en el gnosticismo universal y las enseñanzas del maestro Samael Aún Weor. Hoy hablaremos de la florida muerte a filo de obsidiana. La palabra, portadora de imágenes y sabiduría, la expresión cuidadosa, tienen en México raíz de milenios. A la literatura del período independiente de 1821 hasta hoy, y a la que se forjó en los siglos de la Nueva España, 1521 a 1821, hay que sumar la del hombre indígena de la antigua Mesoamérica. Cada día es mejor y apreciado en México y en otros muchos países el conjunto de testimonios de la antigua palabra en náhuatl, la lengua que hablaron los aztecas o mexicas, o en maya yucateco o quiché, en otomí, zapoteca, mixteca y en otros varios idiomas nativos. Himnos sagrados, relatos acerca de los orígenes cósmicos y los héroes creadores de cultura, cantares que se entonaban acompañados de música y baile, poemas de honda reflexión, discurso de los ancianos, recordaciones históricas, sabiduría acerca de las realidades divinas y humanas. Todo esto y mucho más integra el gran conjunto de composiciones de origen prehispánico. Las más de ellas provienen de los siglos que precedieron de cerca de la conquista española. Sin embargo, el análisis crítico de algunas producciones literarias de Mesoamérica muestran que en ellas se perviven y se transmiten imágenes mucho más antiguas. Nos dice el destacado antropólogo don Miguel León Portilla en su libro Literaturas Indígenas. Pero mucho antes de la fecha de su publicación, y debido a que nadie se había ocupado de su estudio al respecto de los poemas náhuatl, nos dice el maestro Samael. Enigmáticos poemas solares, verdades trascendentales que la antropología profana desconoce. Cuantos mueren en la guerra contra sí mismos, quienes logran la aniquilación del mí mismo, lucen esplendorosos en el espacio infinito. Penetran en los distintos departamentos del reino, entran en la casa del sol. La alegoría de la guerra en los cielos tiene su origen en los templos de la iniciación y en las criptas arcaicas. Pelean Miguel contra el dragón rojo y San Jorge contra el dragón negro. Se traban siempre en lucha Apolo y Pitón, Quetzalcóatl y Xolotl, Krishna y Kaliya, Osiris y Tifón, Bel y el dragón, etcétera, etcétera. El dragón es siempre la reflexión de nuestro propio Dios íntimo, la sombra del divino Logos que desde el fondo del arca de la ciencia, el nacecho místico, aguarda el instante de ser realizado. Pelear contra el dragón significa vencer a las tentaciones y eliminar a todos y cada uno de los elementos inhumanos que llevamos dentro. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Y Fray Bernardino de Sahagún recoge lo que los mismos indígenas le informaban. Dijeron los viejos que el sol los llamaba para sí y para que vivieran con él allá en el cielo, para que le regocijasen y cantasen en su presencia y le hagan placer. Estos están en continuos placeres con el sol, viven en continuos deleites, gustan y chupan el olor, el zumo de todas las flores sabrosas y olorosas. Jamás sienten tristeza ni dolor ni disgusto, porque viven en la casa del sol, donde hay riquezas de deleites. Y estos que de esa manera mueren en la guerra son muy honrados acá en el mundo, y esta manera de muerte es deseada de muchos. Muchos tienen envidia de los que así mueren, y por esto todos desean esta muerte, porque los que así mueren son muy alabados. Para este trabajo que hemos titulado Florida muerte a filo de obsidiana, tomamos prestada para nuestro título esa frase de la poesía náhuatl, porque ese era el verdadero anhelo del guerrero mexica. Hay que aclarar, sí, que no se trata de una muerte del cuerpo físico, como nos dice el maestro Samael, ni de un guerrero con belicismo destructor de ciudades, gentes y honras. Se trata de la muerte psicológica, de la Xochiyauyotl, la guerra que hace florecer al corazón o guerra florida.
y del guerrero que ha merecido ese florecimiento de su propio ser en una lucha despiadada contra sí mismo, contra sus propios defectos psicológicos, y que en el Zompantli, lugar de cráneos, queda expresada con los múltiples rostros diferentes, pero de una sola muerte verdadera, la que da la inmortalidad, la muerte con resurrección. Cuando después de esa transformación interior muere la multiplicidad interior del ego y solo queda la unidad del ser interior profundo. Este anhelo de morir psicológico, florida muerte a filo de obsidiana del guerrero mexica, queda patente en diversos poemas náhuatl, de los que transcribimos algunos fragmentos. Viniste a ver lo que quería tu corazón, la muerte a filo de obsidiana. Por muy breve tiempo se tiene prestada la gloria de aquel por quien todo vive. Se viene a nacer, se viene a vivir en la tierra. Con tu piel de oro con jades esparcidos, ya eres dichoso en medio del campo de combate. Viniste a saber lo que quería tu corazón, la muerte a filo de obsidiana. Y ante el enfrentamiento consigo mismo, el guerrero mexica puede, en un momento dado, sentir que no podrá y sentir temor. Dice el poema: ¿qué remedio? ¿Qué remedio? Hazlo. ¿Qué remedio? Anhélalo. Son las flores del Dios de la vida. Ah, mi corazón teme. ¿Cómo podré lograrlas? Pero si es fuerte su anhelo por las flores que estácían, las flores o virtudes o partes de nuestro propio ser, de aquel por quien todo vive, sabe que tiene que lograrlas en lucha cuerpo a cuerpo. Oh tú por quien todo vive, es por tu ayuda por la cual vinimos a vivir en esta tierra, nosotros, tus siervos. Cuán grande es la riqueza de tus flores del águila que allá se hallan tendidas. Ah, mi corazón teme, ¿cómo podré lograrlas? Así, en breve tiempo, en el campo del combate, en medio de la batalla donde el polvo del escudo se alza, donde crujen los escudos y llueven los dardos y cae vibrando sobre el campo. Por eso se repite a sí mismo: no temas, corazón mío, en medio de la llanura mi corazón quiere la muerte a filo de obsidiana. Solo esto quiere mi corazón, la muerte en la guerra. Ninguna guerra o enfrentamiento entre personas hace florecer nada, antes por el contrario todo lo marchita. Por eso es fácil entender que esa Xochillahuiotl, como ellos le llamaban, nada tiene que ver con ir a destruir pueblos, personas u honras. Por eso dice el poema que nos hermanamos con el Creador y los favores concede al que logra tal muerte. ¿Acaso lo quieren águilas y tigres? ¿Hubo creación de águilas? ¿Hubo conversión de tigres? Son los príncipes. Hubo en la llanura de la guerra matizarse de tigre, remecerse de águila. Allá toma al que quiere el dador de la vida, y aquel que reconoce en breve lo hace su amigo. Téngase eso por cierto, se abrió la flor de tigre, donde se muestran siempre con florida obsidiana ante el agua divina. La flor de tigre, la flor de águila, la flor de pluma de quetzal, la flor de dardo, etc., se van abriendo una vez que se va muriendo en esa guerra. Y del dador de la vida vienen lluvia de preciosas blancas flores olientes, mientras que las flores de la carne, lo material, se marchita. Pero esta muerte en guerra debe, como finaliza el poema anterior, ser muerte a filo de obsidiana y entre el agua divina u agua floreciente, nuestra energía creadora. En verdad son tus amadas, tus flores, oh Dios. Se ha ahumado la cabeza. Tus flores de guerra, flores de tigre, allá están en medio del campo de la guerra. En la hoguera se revuelve. Viene a hacer caer en lluvia preciosas blancas flores olorosas. Ave garza anda volando, aquel por quien todo vive, flor de pluma de quetzal. Muerto en guerra, en agua floreciente, en el lugar de las flámulas de escudo, ya no con dardos van a dominarlo, con proyectiles a la flor preciosa. Finalmente diremos que no hay muerte sin resurrección, sin renacimiento o viceversa. Y eso lo sabían los pueblos mesoamericanos, y por eso dice el poeta: según decían, cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos. Este despertar a una nueva vida, este resucitar,
quiere decir que nos hacemos uno con el Padre Eterno Cósmico Común y Palneboguani, aquel por quien todo vive. Despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas. Por eso decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían, se hizo allí Dios, quiere decir que murió. No está de más recordar que aún se conservan cantos a Huitzilopochtli, a la madre de los dioses, al dios del fuego, a Xochipilli, el dios de la música, de la danza y del canto, a Xochiquetzal, a Xipetotec, el bendito señor de la primavera, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a transcribir ahora un fragmento místico, una oración a Xipetotec, el dios elemental de la primavera, que es también de los mercaderes. Tú, bebedor nocturno, ¿por qué te haces de rogar? Ponte tu disfraz, ponte tu ropaje de oro. Oh, mi Dios, tu agua de piedras preciosas ha descendido, se ha transformado en Quetzal el alto ciprés. La serpiente de fuego se ha transformado en serpiente de Quetzal. Me ha dejado libre la serpiente de fuego. Quizás desaparezca y me destruya yo, la tierna planta de maíz, semejante a una piedra preciosa, verde en mi corazón. Pero todavía veré el oro y me regocijaré si ha madurado, si ha nacido el caudillo de la guerra. Oh Dios mío, haz que por lo menos fructifiquen en abundancia algunas plantas de maíz. Tu devoto dirige las miradas hacia tu montaña, hacia ti. Me regocijaré si algo madura primero, si puedo decir que ha nacido el caudillo de la guerra. Y cuando ya se logra el milagro de la fructificación, de la resurrección, el devoto agradecido clama al bendito señor Xipetotec, diciendo: ha nacido el dios del maíz en Tamuanchán, en el lugar en que hay flores. El dios uno flor, el dios del maíz ha nacido en el lugar en que hay agua y humedad, donde los hijos de los hombres son hechos en el precioso Michoacán. Estas oraciones inefables son más bien de origen tolteca y están muy bien escritas en lenguaje esotérico náhuatl-atoli. Quienes mueren en el altar del sacrificio, es decir, del sacro oficio, en la novena esfera, van a la casa del sol, se integran con su dios. En la tierra sagrada de los Vedas, Arjuna tiembla y se estremece en pleno campo de batalla al comprender que debe matar a sus propios parientes, sus múltiples yoes o defectos psicológicos del ejército enemigo. Para los mexicanos auténticos, lo que determina el lugar al que va el alma después de la muerte es el género específico de la misma y el tipo de labores que en vida tuviera tal difunto. Aún los guerreros enemigos que han muerto en la dura brega o que capturados como prisioneros fueron sacrificados en el Texcatl, la piedra de los sacrificios, ingresan al sublime reino de la luz dorada, el paraíso solar. Estos tienen un dios especial. Quiero referirme a Teoyaomiki, la deidad de los enemigos muertos. Los muertos en la guerra divina, en la florida guerra que hace florecer al corazón. Los dioses se sacrificaron para crear al quinto sol, la quinta raza. Se lanzaron a la hoguera divina, así lo narra el tiempo mítico, y nos señalaron el camino del verdadero sacrificio. El auténtico guerrero anhela ahora morir en florida muerte de obsidiana, para que el sol se mueva, para que su ser se revalorice, para corresponder a ese sacrificio de sus dioses y para repetir así lo sucedido en el tiempo mítico. No te acobardes, corazón mío. Allí, en medio de la llanura, deseo la muerte a filo de obsidiana. Solo quieren nuestros corazones la muerte en guerra, que de modo que allí, junto a la guerra, estoy deseando la muerte a filo de obsidiana. Esmeraldas, oro tus flores, oh Dios, solo tu riqueza, oh por quien se vive, la muerte al filo de obsidiana, la muerte en guerra. Con muerte en guerra os daréis a conocer,
al borde de la guerra, cerca de la hoguera, os dais a conocer. Esmeraldas turquesas son tu greda y tu pluma. Oh, por quien todo vive, ya se sienten felices los príncipes, con florida muerte a filo de obsidiana, con la muerte en la guerra. Nuestro hermano Pablo Carrera Arango nos regaló una hermosa coral compuesta por él mismo en relación a uno de los fragmentos de uno de los poemas náhuatl que acabamos de leer y que a la letra dice: No te acobardes, corazón mío. Allí, en medio de la llanura, deseo la muerte a filo de obsidiana. Solo quieren nuestros corazones la muerte en guerra, que de modo que allí, junto a la guerra, estoy deseando la muerte a filo de obsidiana. Escuchemos pues la hermosa coral de nuestro hermano Pablo Carrera, a quien le agradecemos profundamente. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo de hoy. Agradecemos a todos los que lo han hecho posible. Y si te interesa ahondar en este tema